hablando de una historia que se ha repetido mucho en las familias. La he escuchado mucho en Latinoamérica, la he escuchado mucho en Europa, y esta historia se basa en que había un hombre que tenía su esposa y sus hijos, pero este hombre era un adicto del alcohol. Y cada fin de semana, cuando llegaba el sábado, iba y gastaba su dinero en la cantina y en las discotecas, y llegaba en la madrugada a la casa, y como no podía ni siquiera meter la llave para abrir la puerta, era su esposa la que se levantaba y le abría la puerta, y lo recibía dándole golpes. Y a la tarde siguiente, el domingo, se levantaba el hombre borracho y veía a su esposa con el rostro hinchado, con sus ojos morados, y sentía remordimiento en su corazón, y lo único que quería hacer era arrodillarse delante de ella y pedirle disculpas. Pero ¿sabes? La esposa aceptaba estas disculpas, pero al otro fin de semana se volvía a repetir la misma historia de siempre. Todos los domingos en la tarde, este hombre estaba lleno de remordimiento en su corazón. Pero nunca hubo un arrepentimiento genuino, porque si hubiera habido un arrepentimiento, nunca más lo hubiera hecho. ¿Cuántos lo creen? Así que quiero hablarte con el tema gracia sin fin. No sé si, por lo menos yo tengo la costumbre de irme a parar a la playa, a la orilla del mar. Intento ver hasta dónde llega el mar, pero los ojos no me dan. Y de eso es lo que te quiero hablar. Imagínate que el mar es la gracia y no puedes ver la orilla del otro lado. Gracia sin fin. ¿Qué tal si le dices a la persona que tienes a tu lado: ¿ya recibiste la gracia sin fin? Vamos a hablar de 7 historias esta mañana que tienen comparación con la del borracho. Eran hombres llenos de remordimiento, pero hombres que algunos no se arrepintieron. Así que vamos a usar la Biblia esta mañana. ¿Cuántos trajeron Biblia? Amén. Éxodo capítulo 9, versículo 27. Ayúdame, por favor. Éxodo capítulo 9, versículo 27. Amén. Leo aquí Éxodo capítulo 9, versículo 27, Nueva Versión Internacional, dice: entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. ¿Sabes? Dice la Biblia que en Éxodo capítulo 1, versículo 8, se había levantado un faraón que no conocía a José. Y todos conocemos la historia de José, quien ayudó al faraón. Pero este nuevo lo que hizo fue esclavizar al pueblo de Israel por muchos años. Y años más tarde, Dios manda un libertador a Egipto, un niño llamado Moisés, que pasó 40 años en casa de faraón y 40 años en el desierto. Y después de estos 80 años de formación de carácter, Dios lo manda a Moisés a Egipto para que sea el intercesor del pueblo con faraón. Y es allí donde leímos: Egipto estaba pasando por una serie de pruebas, por una serie de plagas que Dios le había mandado, porque no quería dejar salir al pueblo de Israel a ir a adorar al desierto. Y Jehová le dice a Moisés: dile a faraón que voy a mandar plagas hasta que él deje adorar a mi pueblo en el desierto. La primera plaga fue la plaga de la sangre, luego la plaga de las ranas, la plaga de mosquitos, plaga de los tábanos, plaga del ganado. La plaga número 6 fue plaga de úlceras, y la plaga número 7 fue la plaga del granizo. Y es en esta plaga donde Faraón tiene remordimiento en su corazón y reconoce que ha pecado. Pues leímos: entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez reconozco mi pecado. Pero, versículo 34, por favor.
Pero en cuanto vio el faraón que habían cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado, y tanto él como sus funcionarios endurecieron su corazón. Una vez más, faraón no dejó ir a adorar al pueblo de Israel al desierto. Por eso llegó la plaga de las langostas, la plaga de las tinieblas y por último la plaga contra los primogénitos. Faraón tuvo remordimiento en su corazón, pero nunca hubo arrepentimiento. Números capítulo 22, versículo 34. Dice así: Balaam le dijo al ángel del Señor: he pecado, no me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Aquí nos encontramos la historia del rey Balac, quien era el rey de Moab. Y este rey se sentía atemorizado porque el pueblo de Israel, en medio de sus conquistas, estaba a punto de conquistar Moab. Y este atemorizado mandó a llamar a un profeta que se llamaba Balaam. El profeta Balaam, la primera vez que lo mandan a llamar, no acepta la invitación, no quiere ir donde el rey. Así que los siervos vuelven donde el rey y le dicen: este profeta no ha aceptado venir ante tu presencia. Vuélvelo a llamar, le dice el rey. Y vuelven a llamar a Balaam, el profeta. Yo creo que esa vez ya no lo hicieron con tanta amabilidad como la primera vez. Quizás ejercieron algo de fuerza los siervos del rey. Y cuenta la historia que yendo de camino hacia donde estaba el rey, la burra en la que iba montado el profeta se empezó a desviar del camino. La burra se paraba y se golpeaba contra la pared. Y por último, lo que hizo la burra fue tirarse al suelo con Balaam. Entonces este se levanta y empieza a golpear a la burra. Y Dios le permite a la burra que hable. Empiezan a discutir. Qué cosa tan loca una burra con un profeta. Y es ahí donde Balaam se da cuenta de que ha pecado. Es ahí donde Balaam se da cuenta de que Dios había mandado un ángel con su espada desenvainada para que no fuera donde el rey. Y ahí tiene remordimiento en su corazón y dice: Señor, perdón. Me gusta la actitud de Balaam, y dice: ahora bien, como esto te parece mal, me voy a regresar. Porque estaba haciendo las cosas mal. Pero sabes, Dios es increíble y utilizó este acto del profeta no para maldecir al pueblo de Israel como lo quería el rey Balaam, sino para bendecirlo. Amén. Otra historia, Josué capítulo 7, versículo 20. Josué capítulo 7, versículo 20. Dice así: Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. El pueblo de Israel había entrado en la tierra prometida y tenían que empezar a conquistar pueblos y ciudades. Y la primera ciudad con la que se encuentran es Jericó. Y Dios le dice a Josué: van a ir a tomar Jericó y le van a dar una vuelta todos los días, y el último día le van a dar 7 vueltas y van a gritar y los muros van a caer y van a entrar para obtener la victoria y conquistar la ciudad de Jericó. Pero les dejó algo bien claro y les dijo: ustedes no pueden tomar nada de lo que hay en Jericó. Todo es anatema, todo es maldito lo que está ahí. Y sabes, Acán, un hombre de Israel, me imagino que soldado, al ver que no había nadie alrededor y vio un tesoro en una casa, quizás en el palacio del rey, decidió codiciar un tesoro de Jericó y llevárselo a su casa. Todo quedó muy tranquilo, nadie se enteró de lo que había pasado.
Y Dios le dice, la segunda ciudad que tienes que tomar se llama Ai. Y cuando van a tomar esta ciudad, antes Josué les dice a sus espías, vayan y exploren la ciudad a ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Los espías van y vuelven donde Josué y le dicen, ¿sabes qué, Josué? Eso está chupado. Eso está facilísimo. No tienes que llevar ni siquiera todo el ejército. Con unos cuantos que lleves está bien. Así que Josué les hizo caso y solo llevó 3,000 hombres a la guerra, a tomar la ciudad de Ai. Y cuando iban a tomar la ciudad les tocó salir corriendo porque iban a perder. Y yo me imagino la impotencia que tenía Josué al llegar después de ir a tomar la ciudad de Ai y no haber podido. La impotencia con la que le dice a Dios, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no nos permitiste conquistar la ciudad? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Es que hay pecado dentro de ti. Hay pecado dentro del pueblo. Y por eso, si no lo sacan, no van a poder conquistar la ciudad. Así que Dios le dice, vas a echar suertes sobre las tribus. Y después en las tribus vas a echar suertes sobre las familias. Y a la familia en la que caiga la suerte, esa va a ser la que ha cometido pecado. Y a la mañana siguiente eso fue lo que hizo Josué. Y la suerte cayó sobre la familia de Acán. En ese momento yo me imagino a Acán, me descubrieron. Agacha la cabeza y le dicen, Acán, ¿es cierto que codiciaste un pecado? Sí, es cierto. Así que manda que saquen el tesoro que había codiciado. Manda que traigan a su familia, su casa, su tienda. Y los sacan fuera del campamento. Los apedrearon y los quemaron. Luego Dios le dice, ahora sí, Josué, puedes ir a tomar la ciudad. Te voy a dar la victoria. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 4 dice, Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería, más 10,000 soldados de Judá. 7:20. Perdón, Primera de Samuel 15, versículo 24. Gracias. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado todo el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Aquí nos encontramos con la historia del Saúl, el primer rey de Israel. Y Dios le ordenó que tenía que ir a tomar la ciudad de los amalecitas. Pero después de la batalla decidió quedarse con todo lo que había, su ganado, y no mató a su rey. Dios le había dicho, Saúl, debes ir a tomar la ciudad, pero no puedes quedarte ni con su ganado y tienes que matar a todo el mundo. Y después de esto, lo que hace Saúl en desobediencia, se quedó con todo el ganado de los amalecitas y no mató al rey Agag. Así que en esta historia entra el profeta Samuel. Y yo me imagino a Samuel que todos los días estaba en el lugar santo haciendo su devocional con Dios. ¿Cuántos hacen aquí devocional con Dios? Amén, qué bueno. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Samuel? Estoy triste. Porque Saúl, el hombre, el ungido de Dios, la persona más apta para ser rey en este pueblo, me está desobedeciendo. Así que quiero que vayas y hables con él y le digas que hasta aquí ha llegado el reinado de él. Así que Samuel se alista, se pone su chaqueta y sale en busca de Saúl. Y cuando lo ve cara a cara le dice, ¿sabes qué, Saúl? Hasta aquí ha llegado tu reinado. Y de pronto Saúl, con cara de lástima, sí, he pecado, tiene remordimiento, he pecado contra Dios. Pero no pasó al siguiente paso, que era el arrepentimiento. Vamos a Job. Job capítulo 7, versículo 20. Me encanta la vida de Job. Y dice, si he pecado,
¿En qué te afecta, vigilante de los mortales? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? Job fue un hombre probado por Dios. Dios permitió que fuera probado y que tuviera varias pruebas. Y la primera prueba fue perder bienes terrenales. ¿Alguien aquí ha perdido bienes terrenales? Un coche, un móvil, dinero. Luego perdió todos sus hijos. Todos sus hijos. Luego le llegó una prueba de salud a su vida. Su matrimonio iba decayendo. Perdió su buena reputación. Y perdió las amistades que lo acompañaron desde pequeño. Todo porque estaba siendo probado. Y Job, en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la angustia, empieza a dudar de Dios. Empieza a cuestionarse si es verdad que Dios va a poder sacarlo de ese lugar. Y es allí donde Job comete el pecado de cuestionar a Dios, de creer si es que Dios lo iba a sacar de ese lugar. Y ahí se da cuenta Job del pecado que cometió y dice: Señor, he pecado contra ti. Perdón. Se arrepintió. Mateo 27:4. Y aquí podemos ver a Judas y dicen: he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente, y eso a nosotros ¿qué nos importa? Respondieron: allá tú. Judas, quien era uno de los 12, Judas, quien era uno con los que habían dado Jesús, que había visto los milagros de Jesús, que había orado con Jesús, que había dormido con Jesús, decidió vender al maestro por 30 monedas de plata. ¿Sabes? Si le dice, hablando con los sacerdotes y con el Sanedrín, con la gente que mandaba en el templo en ese tiempo, al que yo le dé un beso, ese es Jesús. A él lo tienen que coger. Y así lo hicieron. Él fue y besó al maestro, y fueron y cogieron a Jesús. Y luego va él al templo por su recompensa, por las 30 monedas de plata. Y de pronto, antes de recibirlas, le dice: ¿sabes qué, sacerdote? He pecado contra Dios entregando sangre inocente. He pecado. Así que ellos les responden: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú si has pecado o si no lo has hecho. En ese momento Judas sintió remordimiento en su corazón, pero no alcanzó a arrepentirse. Salió corriendo y se ahorcó. Y quiero terminar con esta historia. Lucas capítulo 15 versículo 8. Yo creo que muchos la hemos leído. Lucas capítulo 15 versículo 18, perdón. Versículo 18 dice: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí nos encontramos con la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. Ese muchacho estaba cansado de vivir en el hotel de papá y mamá. La verdad que yo todavía no estoy cansado, gracias a Dios. Es broma, me queda poco. Pero cansado de vivir bajo la ley de su padre, le dice: ¿sabes qué? Yo quiero que me des los bienes que me corresponden aquí. Estoy harto de vivir bajo tu techo, me quiero ir a disfrutar la vida. Entonces el padre le dice: ok, está bien, vamos a partir los bienes y eso es lo que te corresponde a ti. Este muchacho sale de su casa a una ciudad muy lejana y empieza a gastar su dinero en prostitutas, de pronto en drogas, en cosas que no le debían. Malgasta todo su dinero y cuando se ve sin un céntimo en su bolsillo, yo me imagino que hasta sus propias vestiduras las tuvo que vender para poder alimentarse.
en uno de los evangelios, dice que estaba en el lugar donde comían los cerdos. Y cuando se ve en esas circunstancias, cuando se ve en esa situación de vulnerabilidad, recuerda y dice: wow, pero es que en la casa de mi padre aún los siervos se sientan a la mesa. Y yo, que soy el hijo, estoy aquí en medio de los cerdos. Así que decide volver a casa. Pero en medio de, yendo hacia casa, en el camino, de pronto pensaba: ¿y qué le voy a decir a papá? ¡Qué vergüenza! He gastado todo el dinero. He desperdiciado todo el dinero que él me dio. ¡Qué vergüenza! Así que lo único que se le viene a la mente es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Este muchacho decidió volver a su casa con remordimiento en su corazón, pero también arrepentido ante su padre. ¿Sabes, iglesia? Si nos damos cuenta esta mañana, Faraón reconoce su pecado, pero no se arrepiente. Acán reconoce su pecado, pero no se arrepiente. Balaán, el profeta, reconoce su pecado y este hace un alto en el camino y dice: un momento, lo estoy haciendo mal, he pecado contra Dios. Incluso le dice: si quieres me devuelvo a mi casa. Pero Dios le dice: no, voy a utilizar este canal. Así que va donde el rey de Moab y el rey le dice: maldice al pueblo de Israel. Y lo que dice Balaán es: no puedo abrir mi boca para maldecir, lo único que puedo es abrirla para bendecir a este pueblo. Saúl reconoce su pecado y no se arrepiente. Y me parece tan fuerte la historia de este hombre, quien era el ungido de Dios, el hombre más apto, más fuerte de todo Israel para ser el rey. Y cuando desobedece a Dios, va y le dice al profeta Samuel: ¿sabes qué, Samuel? Pero no me dejes mal delante de los ancianos, por favor. Es decir, ¿sabes qué, Samuel? A mí no me importa la relación que yo tenga con Dios. A mí me importa es la aceptación que yo tenga con el hombre. Qué fuerte. El hombre ungido de Dios, hablando de esa manera. Job reconoce su pecado. Pero sabes, Dios formó el carácter de Job. Y quiero que veamos Job capítulo 42, versículo 5. Después de haber formado Dios el carácter en las pruebas que tuvo Job, dice: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Siempre le habían hablado de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande, pero tú no puedes saber eso si no lo has probado como Job. ¿Sabes? Judas, otro hombre lleno de remordimiento en su corazón, reconoce su pecado, pero no se arrepiente. Tiró las 30 monedas de plata en el templo, salió corriendo y se ahorcó. Y el hijo perdido reconoce su pecado y decide volver a casa arrepentido, con la cabeza agachada delante de su padre, a pedir perdón. Ya estoy por terminar y quiero invitar a la banda esta mañana. Como seres humanos, queremos ocultar nuestros pecados en nuestra filosofía, en nuestras creencias. Ocultarnos en nuestros propios pecados, en la pornografía, en los vicios. Pero sabes, el primer paso que hay que dar es reconocer. Estos 7 hombres, todos estuvieron unidos, porque lo primero que hicieron fue reconocer que habían pecado. Y el segundo, el reconocer nos va a llevar a un arrepentimiento. Y es el Espíritu Santo quien convence tu corazón de que eres totalmente pecador, de que somos pecadores. Amén, así es. Amén. Y debemos arrepentirnos para que por medio de Jesús seamos justificados. Hay un pasaje muy
bonito que me encanta. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1 al 12, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice de esta manera: en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, ¿sabes qué, iglesia? Cristo murió por nosotros, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Yo no sé si eso a ti te emociona, pero dale un fuerte aplauso a Dios. Eres un justificado por la gracia de Jesús. Fallamos un montón de veces este 2018. ¿Alguien falló en enero? Levanta tu mano conmigo. ¿Alguien falló en enero? Gracias. Gracias por tu sinceridad. Febrero, marzo, abril, hemos pecado, ¿verdad? Mayo, junio, agosto, septiembre, hemos pecado. Octubre, noviembre, gracias. Y este mes de diciembre también hemos fallado a Dios. Este mes de diciembre también hemos pecado contra Dios. ¿Qué tal si te pones en pie, iglesia, esta mañana? ¿Sabes? Yo hoy no he venido a decirte cuántas veces pecaste. Yo hoy no he venido a señalarte porque estás aquí, eres un pecador. No, yo hoy he venido a recordarte que la gracia es infinita. Yo hoy he venido a recordarte que nos espera un 2019 lleno de gracia. A veces nos quedamos recordando el pecado, a veces nos quedamos